Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Espero que estén muy bien en su casita, donde nos estén escuchando. Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Norberto Achoy. Y pues sean bienvenidos a un episodio más de Se hizo la machaca podcast. Espero que se encuentren muy bien. Pues teníamos esta plática pendiente, Norberto. Sí, sobre meritocracia meritocracia y desigualdad y un poquito todo lo que surgió en el podcast pasado. Esperemos que vamos a tener una bonita plática y a ver si ahora sí te pones las pilas con el dominó. La vez pasada. Una disculpa por tener la misma tipo de outfit, pero me acabo de comprar como 4 playeras del mismo color, así que no es que no me bañe ni nada. Le comenté a Alberto que iba a salir con la misma playera que la vez pasada. Sí, güey. Es que me compré playeras de básicas, como 13 playeras para el verano. Y fueron como 4 azul marinas, 2 blancas, 2 grises y así. Es 80 pesos, creo que me costaron cada. Entonces, pues así voy a andar, es mi forma de vestir y ahí disculparán. Así me siento bien. Ahí disculparán. ¿Cómo has estado, güey? Bien, ya de vacaciones, afortunadamente, y pues no sé si vaya a salir, no creo, por la pandemia. Si acaso voy a salir al Tata o a ver a dónde, pero no creo que sea algo como los años que me iba a otros lugares más exóticos. ¿Y tú? Sí, ya se tornó difícil. ¿Tú qué rollo? No, pues tampoco, nada más con mi familia. Son 7, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer una partidita. Pues estamos aquí comiendo la botanita, cervecita. Esperemos que esta plática sea de su agrado y a ver qué sale, ¿no? Se hizo la machaca hasta que por fin. Ya tenía muchas ganas de que pudiéramos platicar y a ver qué sale. Debatir ciertos temas que me interesan y apenas estoy, digámoslo así, informándome. No soy un experto ni mucho menos. Creo que tú estás más involucrado por tu formación, pero pues es un tema que me gustaría aprender y pues lo que poco que podamos aportar. Pero yo tampoco estoy tan involucrado, simplemente pues me ha tocado leer algunos temas, ¿no? Pues pero estamos aprendiendo juntos sobre estas cuestiones. Y creo que ahí es por ejemplo, yo siempre he sido fiel en la educación en varios ámbitos. A mí me gusta aprender de todo, no siempre he sido el más talentoso en ciertas cosas, pero siempre me he distinguido en aprender muchas cosas. Siento que si una persona aprende de poquito, no poquito de todo, sino que obviamente va a haber ciertas tendencias que te van a gustar, pero a mí sí me gusta aprender de todo, porque no sé, yo siento que en este mundo no podemos simplemente como que enfocarnos en una cosa, porque el mundo te demanda a que seas competente en varias cosas, porque simplemente nomás, por ejemplo, ya en mi caso yo estudié ingeniería en mecatrónica y yo sé que si nomás me enfoco en eso no voy a, o sea, no voy a tener un diferenciador con otro güey que haya estudiado lo mismo que yo. O sea, el hecho de que yo me pueda informar de varios temas sociales, por ejemplo, que es un tema que yo no estoy muy involucrado o informado, que apenas estoy ahí más o menos informándome, siento que ya será un plus a mi perfil y en eso ando, o sea, hace poco, el 2000, ¿qué será? 2019, cuando a principios empecé en ese tema, era un ignorante total de todas esas cosas, entonces me sentía como una necesidad de estudiar esas cosas. Y sí, últimamente he estado involucrándome en ciertos aspectos, y ahorita en este caso nos vamos a involucrar o a hablar sobre la cuestión de la desigualdad y la meritocracia, que son temas que
Pues a mi criterio son muy complicados de dar una respuesta o una solución, porque cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su opinión. Siento que son temas muy variados, cada quien lo ve como lo ha vivido. No es la misma como nosotros lo podemos expresar sobre la meritocracia o la desigualdad y otra gente que, no sé, que tenga más recursos lo puede ver como como algo muy sencillo, otra gente lo puede ver como algo muy complicado. Entonces, a ver qué podemos salir. Por ejemplo, yo en mi caso soy una persona de clase, digámoslo así, media baja. Mis papás, desde que tengo memoria, pues ha sido una familia modesta. Mi papá es médico, ya casi por jubilarse, y mi mamá pues es ama de casa, se ocupaba cosas del hogar y a cuidarnos como cualquier madre de familia mexicana. Y mi padre pues se encargaba simplemente de ser el proveedor de la familia, pero muchas veces tú sabes que no alcanzaba simplemente con un oficio o una profesión. Entonces mi mamá empezó pues a trabajar en lo que pudiera, ¿no? O sea, a veces en cuestiones así de cualquier trabajito, ahorita está trabajando, por ejemplo, en una tortillería, ha estado trabajando así como en puestos de esos que hacen mercería, se le llama así, o los que hacen así como de regalos. Sí, los que venden sí, pues, de regalos, sí, estambres. Ándale, todo ese tipo de cosas como adornos para fiestas, de piñatas, todo ese tipo de cuestiones se ha dedicado mi mamá también. Entonces, es un tema, entonces a base de esa vivencia, pues me pudieron brindar una educación pública, porque privada no alcanzaba. Ya después de haber experimentado esos estudios públicos, no sé cómo la veas tú, pero yo siento que la exigencia de una universidad pública siento que es más meritorio que una persona tiene más méritos de haber egresado a una universidad pública a comparación de un chico que egresó a una universidad privada. ¿Por qué digo esto? Porque yo en mi caso me tocó ver a ciertos compañeros y alumnos que cuando estaban estudiando en la carrera, al mismo tiempo estaban trabajando. O sea, y los proyectos, porque lo que nos dejaban no era como que, lo voy a hacer en 1 hora, 2 horas, no, eran proyectos escolares que te demandaban muchas horas. Y a pesar de que de las horas que se demandaban los ciertos proyectos, ellos trabajaban, estudiaban y aparte cumplían con los proyectos. Entonces, pero ¿cuál era el precio? Pues no ir a fiestas, no malgastar el dinero, aprovechar el tiempo, optimizar el tiempo, organizarse. Y como que siento que fueron madurando más rápido que un chico que tiene todo a bandeja de plata, ¿no? Sí. Por ahí, en esa parte yo siento que un chico de universidad o de educación pública sale poquito más consciente o con una visión más madura con respecto a los que estudiaron un sector privado. Y ahí el mérito es muy distinto, o sea, y no culpo a los que hayan estudiado a la universidad privada, porque yo, si tuviera los recursos como padre, pues yo creo que sí me inclinaría a pagar una educación privada a mis hijos, porque pues realmente yo quisiera que mis hijos tuvieran la mejor educación y no sé si la mejor educación en el sentido, no estoy diciendo que la privada sea una mejor educación, sino que lo que estoy diciendo, una mejor calidad de atención o mejores condiciones para realizar sus proyectos, porque no es la misma por ejemplo, un chico de universidad que tenga que llamar a proveedores, perder el tiempo
En mi caso, yo le digo por mi experiencia que nosotros teníamos que llamar a pedir por Mercado Libre o ciertos dispositivos y esperar a que llegaran los aparatos, los circuitos y a veces no teníamos dinero, tenemos que recurrir a ahorrar nuestro dinero, a no comprar a ahorrarnos los fines de semana por las salidas y enfocarnos en los proyectos, ¿no? Y las universidades privadas, pues tengo entendido que ellos ya te dan pues todos los recursos para que tú no batalles. Es que pareciera, güey, que la universidad privada pues es una estructura que al final de cuentas se separa de la universidad pública, primero que nada buscando mejor atención, profesores con una especialidad, con un grado de formación suficiente para garantizar esa educación. Y vamos a ser sinceros, o sea, universidad pública de calidad en provincia es hasta hace unos años muy recientes era escasa. Sí. O sea, realmente si querías ir a una universidad pública de calidad te tenías que ir o a la UNAM o al IPN. Pero espera, en la universidad que yo estudié aquí en Culiacán había un centro de profesores o sea, había docentes, investigadores. Sí. O sea, pero es muy reciente. Es muy reciente. O sea, ¿no? Realmente casi todos ellos son doctores de los últimos 10 años. Sí. O sea, son gente que... egresados de la UNAM, esta del México, ¿cómo se llama? Que es tecnológica. Del Instituto Politécnico Nacional. Del Politécnico. Sí, pues el IPN. Entonces, son procesos muy recientes en que todas estas universidades intentaron subirse al tren de la profesionalización, pues. Entonces, en esta búsqueda de profesionalización, pues ya, entonces sí empezaron a fomentar posgrados, empezaron a jalar cuerpos de investigación, etcétera, ¿no? Cuerpos académicos. Entonces ahí sí como que inicia este proceso, pero durante casi toda la historia de México, si querías tener una formación sólida, pues o te movías a la capital. Sí. O te ibas al extranjero. O una privada, ¿no? Sí. En México. Pero las privadas también son un fenómeno reciente. Ah, ok. O sea, privadas de calidad, realmente ¿cuánto tiempo tienen? No sé cuánto tiempo tenga el TEC de Monterrey. Aquí como... Ahorita investigamos, ¿no? Pero por lo menos en provincia era muy difícil, ¿no? De ingresar a una escuela privada o de tener este tipo de escuelas privadas. Últimamente es cuando se da un poco la opción. Pero eso no quiere decir que podamos despreciar el papel que tenga la universidad pública. O sea, la universidad pública creo que sigue siendo el último ascensor social que todavía medio funciona en nuestra sociedad mexicana actual. O sea, ya aquí vamos a abrir el tema de la desigualdad a tope, ¿no? O sea, realmente en una sociedad sin mayores oportunidades para poder crecer que el capital y la información, o sea, el conocimiento, el último ascensor social que le quedan a las clases desprotegidas o a las clases más vulnerables de la sociedad es la educación. Sí, pero mira, no es lo mismo estar pensando en generar recursos para sobrevivir y a la vez estar educándote. O sea, claro, imagínate estar en una clase donde tu principal problema es el mantenerte o el comer. O sea, el decir, híjole, ahorita voy a salir de la escuela, pero voy a ir a mi casa y no tengo que comer, güey. Y aún con eso, güey. Imagínate todavía tener eso en la cabeza de no tener la seguridad de tener un plato de comida asegurado en tu casa. Entonces, desde ese momento, creo que la educación ahí pasa a segundo término, porque tú estás pensando en comer, güey, estás pensando en saciar tus necesidades. Y la educación realmente sí lo ves como necesario, pero como dicen por ahí, sin panza llena, o sea, no entra las letras, pues. O sea, no entra nada, güey. Como la raza que decía cuando iba a la primaria, no, pues es que mi mamá decía, vete bien desayunado, cabrón, porque si no desayunas, no vas a poner atención o no vas a poder concentrarte.
Ahora imagínate un morro que pues tenga la necesidad, está en la universidad porque él sabe, está consciente que tiene que estudiar, tiene que educarse para de perdida tener un... Sí, güey, pero... Y entiendo todo eso que dices tú y lo comparto. Pero aún así, para muchas personas, con todo el sacrificio que significa el hecho de estudiar, o sea, sobre todo para las personas de clase social más desprotegida, más vulnerable, sí, aún así la educación sigue siendo el último asesor social que les funciona, pues. ¿Sí? O sea, recuerdo que una vez tú me comentabas la historia de este muchacho que estudiaba en tu escuela, que ustedes sí estaban en clase. Ah, sí. Y que después estaba de albañil. ¿Cómo era? Yo me acuerdo que estaba haciendo las prácticas en el laboratorio de mecatrónica y el profesor era mi tutor, ¿no? En esa parte, y estaba lloviendo y estaban construyendo un nuevo edificio atrás y estaban los ¿qué serán? Los trabajadores con una, ¿cómo se llaman esas palas? O un wingo, un wingo sacando tierra y de repente me dijo el profesor, se quedó así el profesor viendo, me dijo, híjole, oye, ese morro no es alumno, o sea, no es alumno del 9º semestre. Yo me quedé viendo. No, sí es no me acuerdo el nombre, pero ese morro vivía en el albergue de ahí de la escuela. Y el profesor pues hizo una reflexión muchas veces, y me dijo el profesor, muchas veces no sabemos valorar o no sabemos qué hay detrás de cada persona y muchas veces juzgamos, pero no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Por eso siempre hay que valorar lo que tenemos, porque nunca sabemos que otras personas no están o qué les está faltando en el momento, porque uno puede decir, yo me puedo quejar, decía el maestro, es que a veces no me alcanza para salir con mis camaradas, pero este morro tiene que hacer eso para estudiar, porque si no se queda sin estudiar y toda la vida va a hacer eso. Y fíjate, estaba trabajando en una obra de su propia escuela, güey. Estaba construyendo la propia escuela en la que estudiaba, güey. O sea, no sé cómo le hizo, la neta. No sé cómo le hizo para agarrar ese empleo. No sé cómo. ¿Era albañil, güey? Sí, pero yo me acuerdo que ese güey era muy de que llegaba con nosotros y a veces que siempre con la misma ropa. Mucha raza se burlaba de él. Pero se burlaban porque pensaban, güey, que era por huevón, güey, o por, no sé, por no batallar, güey. Y después se dieron cuenta que el morro vivía en el albergue de la escuela. Y nos dimos cuenta que el morro no era de Culiacán, era de un pueblo. Creo que era de Costa Rica, no recuerdo. Para todos los que nos están escuchando de otro lado, Costa Rica, no nos referimos a Costa Rica, el país. Aquí en Culiacán hay una sindicatura que se llama Costa Rica, ¿no? Entonces, sí, Simón. ¿Y qué me quedé en? Sí. Yo no sé cómo. Yo me acuerdo que el morro era muy de preguntar, güey, o sea, como que era muy. Como que yo sentía que tenía mucha necesidad. A veces preguntaba de que si le podíamos pasar los trabajos o las tareas. Y realmente el morro nunca aprovechaba, o sea, siempre. O sea, no sé si decirlo copiaba, pero siempre tenía la necesidad de que le pasaran los trabajos porque muchas veces no tenía tiempo, güey, ni siquiera de hacer las tareas. Hacer lo mínimo, pues. O sea, él hacía lo mínimo, pero no bastaba. Entonces, ¿por qué? Porque él, para mantenerse vigente en la escuela, para poder forzar tener ese privilegio de estar estudiando en una universidad, pues tenía que matarse, güey, de trabajar. Y tú sabes que un estudiante pues no tiene mucha chance, güey, de trabajar. Porque en nuestro caso teníamos horarios quebrados y el morro pues con lo que podía. Y yo siento que para el morro esa cuestión forjó su carácter, pero a la vez lo veía muy normal. El morro veía muy normal trabajar como de albañil en la propia escuela, o sea.
Realmente no creo que le daba vergüenza, pero lo hacía porque lo necesitaba. Sí, no creo vergüenza, pero sí él sabía que le afectaba, pues, o sea, yo creo que él sí entendía que no era igual a los demás. O sea, uno sí. Cuando existe desigualdad entre uno y otra persona, lo platicamos el podcast pasado, pues, cuando uno entra a estas dinámicas de interacción entre una sociedad en la que todos los demás tienen diferentes características a las tuyas, tienes que forzar o tienes que de perdida sentirte involucrado en ese grupo. Esa dinámica, en ese grupo. Entonces, sabes que hay desigualdad, sabes que hay otro que es mejor para jugar que tú el fútbol. Sí. Sabes que hay otro mejor que tú para los trancazos, pues. Entonces, en ese sentido, existe una conciencia de la desigualdad entre aquel que es inferior. O sea, entre aquel que tiene cualidades inferiores. Y cuando hablamos de riqueza, eso es muy visible, güey. Es que, mira, si lo midiéramos en términos de meritocracia, el Moro tiene más mérito, porque yo creo que sí terminó la universidad, se me hace que sí lo terminó. Él tiene más mérito, güey, porque él se esforzó. Yo creo que el doble o el triple, no sé, que cualquier otro. En mi caso, yo simplemente iba a la escuela y ya, güey, o sea, enfócate en la universidad, enfócate en estudiar y todo, y ya después verás. Este morro, para poder trabajar, para poder estudiar, tiene que trabajar. Y por ejemplo, en otras universidades te dan el tiempo de que sales a la 1. Uy, voy a poner aquí el foco porque se nos olvidó prender la luz ahí, disculpen. A ver, sales a la 1 en otras universidades y ya te desocupas y vas a hacer un labor, ¿no? Pero ahí en la universidad era diferente, güey, porque salías, eran por horas, a veces te tocaban en la mañana y un horario quebrado, o a veces en la tarde, y adicionalmente te dejaban proyectos. No, pues no había tiempo para trabajar, y por eso mi papá me decía, no, es que no tienes tiempo. No puedes trabajar, güey, porque tienes que dedicarte a la escuela. Ahora imagínate a este morro cómo lo hacía. A ver, es que partiendo ya del supuesto, pues, o sea, partiendo de la idea en general, pues, o sea, en las sociedades existe desigualdad y es algo que normalmente se va a ver, y no hay problema en que exista desigualdad. El problema quizás es en la sociedad contemporánea la distancia en que hay entre una clase social y otra. Sí, porque yo puedo tener muchos... Tú y yo podemos ser diferentes, somos diferentes. Somos diferentes. Tenemos diferentes capacidades. Si ahorita tú me quitas el pinche celular o me quitas el libro y sales corriendo, pura madre yo te alcanzo. Sí. Pura madre yo te alcanzo, ¿no? O sea, quizá nuestras características físicas es la primer fuente de la desigualdad. Pero ¿cómo medir cómo relacionar las cualidades? Porque según yo tengo entendido que la meritocracia te mide en qué tanto te esfuerzas y qué tanto talento tengas. Entonces hay una como tus una resultados sinergia. También. ¿Mande? Y tus resultados. Pero yo creo que es una consecuencia de los resultados. O sea, si tú tienes talento y y te esfuerzas, si esas dos variables en las interacciones... Súmale otra variable, la disciplina. Bueno, sí, disciplina. Disciplina, talento y esfuerzo. Si esas tres variables, juegas con esas tres variables, engloba el resultado de qué tan grado de mérito tengas en tu vida. Pero eso muchas veces, güey, eso no es un sistema que ya ha llevado a la realidad. O sea, es un sistema ideal. Es una utopía, pues. Sí, es una utopía. O sea, si tú lo lees en un libro, a toda madre, lo vamos a aplicar en la vida real. Ya aplicando en la vida real, no se puede, güey. No se puede. Porque existen las herencias. Existen el nepotismo, ¿no? Sí. Existe, güey, la corrupción, obviamente. Existen muchos factores que te hacen
en que... Bueno, la corrupción es nepotismo, Sí, es tráfico de influencias. Sí, pero todo eso, todo lo que... Bueno, sobornos y todo lo que tú quieras, pues. Y también déjame decirte otra variable que influye que afecta a la meritocracia, o esas tres variables, güey. La variable de una ideología, güey. O sea, si tú tienes una ideología diferente a los demás, tú ya eres rechazado. Sí. Pero no sé si tenga que ver... Digamos, tu contexto sociocultural influye también en la forma en la que te vas a desempeñar, pues. Sí, porque yo al relacionarme con gente que no cree lo mismo que yo ya estoy fuera desde ahí. Ya, yo no pienso igual que tú al rato. Entonces, libertad en sí de expresión sí lo hay, pero no siento que no hay respeto ideal en tus ideas. O sea, y como te decía, o sea, yo a lo que veo la meritocracia son tres variables como dijimos ahorita: disciplina, el talento y las habilidades o las destrezas que tengas como persona. Y como te digo, hay personas que las tienen mayor o igual que otra persona, pero por razones no sé, por otras razones no están en el sitio donde deben de estar. Y también tiene que ver el ingreso económico. ¿Qué tanto mérito puede tener, fíjate bien, el barrendero con un médico? O sea, ¿por qué un barrendero va a ganar menos que un médico? Si, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, los trabajos esenciales, ¿cuáles? Quedó en evidencia que, bueno, que la medicina, que el barrendero, o bueno, no el barrendero, el servicio. Sí, el barrendero es un trabajo esencial. Bueno, barrendero, no sé, restaurantes o supermercado o operarios, son actividades esenciales y quedaron abiertas en la pandemia. ¿Por qué se les paga menos que por ejemplo, a un profesionista que no sea de una actividad esencial? ¿Cómo se llama? A un profesional en marketing digital y le chintegas, ¿no? O sea, yo tengo entendido que cada empresa tiene su potencial de generar ingresos. Si mi mercadólogo tenga cierto alcance de no sé, de promocionar algo, pues va a ser buen remunerado, porque pues en la empresa es lo que por eso la empresa vive de eso, porque nosotros ocupamos un buen mercadólogo para poder generar ese ingreso. Entonces, si mi mercadólogo es bueno en eso, pues voy a tener un buen ingreso, por lo tanto le tengo que pagar bien. Entonces ahí digámoslo así, que tiene mérito por la empresa en la que está desempeñando. Uh-huh. Pero en el caso de las actividades esenciales, ¿por qué un médico? Pareciese, güey, que en la sociedad actual, güey, se ha desplazado el valor desde el valor comunitario, que son las actividades esenciales, uh-huh, al valor de generar capital. Okay. Entonces, dependiendo es esencial para quién, esencial para qué. Por ejemplo, esencial para quién, para el patrón, obviamente, o para las personas, o para los grandes empresarios, los grandes capitales. Uh-huh. Esencial es aquella persona que va a seguir acrecentando el capital que tienen en su empresa privada, ¿no? Y tú sigues jalando, no hay pedo. Sí, es que no sale. Entonces, vale. Pero esencial para todos, si hablamos ya en un contexto, ¿cómo se llama? General. Esencial para todos, obviamente, es aquella persona que te va a curar, aquella persona que te va a enseñar, o que te va a mantener a los hijos educados, uh-huh, aquella persona que va a mantener tu ciudad limpia y saneada, porque olvidamos que cuando se acumula basura por las calles, genera plagas, y eso genera enfermedades, genera insalubridad, todo ese tipo de problemas que afectan de forma comunitaria. Pues si no tienes a gente que te produzca alimentos, va a haber crisis alimentaria, y si no tienes gente que te lo distribuya también. Entonces, olvidamos a veces que la importancia fundamental está en mantener la comunidad en un funcionamiento óptimo. O sea, realmente, güey, si lo hubiéramos invertido en nuestro sistema de salud, o si hubiéramos tomado en serio la posibilidad de un riesgo, como lo era la pandemia del coronavirus, uh-huh, y lo hubiéramos invertido a salud machín hace unos 20, 15, 10 años,
si le hubiéramos invertido en machina saneamiento, a cadenas de distribución de vacunas, a cadenas de prevención de crisis, hubiéramos podido reaccionar de una forma mejor, o sea, pero como ahorita todos estamos en la sintonía de reducir gastos, hacer más eficiente todo. Cuando hablan de eficiencia y eficacia de los modelos de producción y de los modelos de generar riqueza, están hablando de recortar gastos. Recortar gastos. Corre gente, págales menos, gasta menos en infraestructura. Menos insumos. Entonces, realmente el modelo sí ha generado, nos ha aventado datos acerca de aquello que es esencial y aquello que no es tan esencial, o aquello que podría quedar en un segundo lugar. Hay una película que me recomendaron ver que es Un día sin mexicanos, creo, que es gringa, creo. Creo que la vi, pero hace no. Ya es vieja, ¿no? Sí, ya lo es algo vieja, pero imagínate un día, güey, sin alguien que te pueda ofrecer un operario en supermercados, tortillería, servicios no sé, de algo que sea esencial. O sea, imagínate. No lo puedo visualizar. Y mucha raza, otra cosa también. Yo cuando inconscientemente. Bueno, obviamente esa película está muy enfocada al espectro gringo, ¿no? Donde, sí, al espectro gringo, ¿no? Donde ellos sí creen prescindible en su mundo idílico la idea de que el mexicano exista. Porque para ellos el mexicano es un otro que simplemente está ahí como parasitando su sociedad y robando riqueza de esa sociedad, ¿no? Sí. O sea, pero también esa idea viene muy fundamentada su desconexión acerca de las cadenas de valor. Por ejemplo, el mexicano en Estados Unidos cumple una función muy específica, que es hacer trabajos de operarios operarios o de gente, sí, operarios o trabajos muy sufridos, muy manuales, que los mismos gringos acostumbrados a realizar actividades no están dispuestos a hacerlos. No están dispuestos a hacerlos. Agricultura, limpieza, jardinería, construcción, electricidad. Entonces, esto viene con una idea muy ligada, que es la idea del fetichismo. ¿El fetichismo qué es? El fetichismo es atribuirle a una idea o a un objeto una cualidad mágica, que es la cualidad de resolver tus problemas. Fetichismo es, por ejemplo, creer que esta pieza de dominó me trae suerte. Entonces, cada vez que yo voy a jugar al casino, sí, si llevo esta pieza de dominó, voy a tener suerte en mis apuestas. Entonces, en esa idea de fetichismo, pues obviamente yo tengo que tener mi pieza de dominó para que funcione toda mi dinámica del juego. Sí. Igualmente pasa en nuestra sociedad. Nosotros creemos que al vivir en sociedad, pues tenemos una ¿cómo se llama? Una oportunidad, o cuando vivimos en sociedad todo funciona por el hecho de seguir ciertas reglas. Por ejemplo, cuando tú cruzas la calle por un paso de cebra, tú dices, si yo cruzo la calle por este paso de cebra, en principio los carros se tienen que detener. Y por lo tanto, no me tienen que atropellar. Así es, porque se tienen que parar. Tienen que parar. Pero esas reglas solamente funcionan para raza que es como tú, ¿no? Solamente funcionan si es que todos siguen las reglas. Pero nadie te puede asegurar que eso puede funcionar. Así como nadie te puede funcionar que cada vez que lleves esta pieza de dominó a tu juego de apuestas en el casino, vayas a ganar premios. Sí. Es el problema del fetichismo, ¿no? Que el fetichismo es un pensamiento mágico. Okay. Y pareciese que cuando estamos acostumbrados a que las cosas funcionen de determinada manera, nosotros caemos en ese pensamiento fetichista. O sea, lo mismo pasa con la sociedad en general, pues lo que hablamos de la desigualdad. Cuando estamos acostumbrados a que las cosas funcionen de cierta manera, nadie nos asegura que realmente van a seguir funcionando de esa forma. Nadie nos asegura que realmente el día de mañana va a haber transporte público, va a haber gente limpiando las calles,
va a haber doctores en las clínicas, en los hospitales. Nadie nos asegura que va a haber maestros enseñando. Nadie nos asegura que va a haber policías cuidando las calles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cualquier momento nuestra sociedad es tan frágil y tan dependiente de esta idea del fetichismo, de que todo va a funcionar, que puede colapsarse. O sea, imagínate el día de mañana, un día sin internet, que hubiera un apagón digital, que desapareciera de pronto todo esto que está sustentando la economía moderna a paso. Entonces estaríamos asistiendo... Pues, imagínate, güey. Realmente a un problema a paso, yo creo que... Ya pasa otra vez. Híjole, pues se me Ya, hace que se me va a cerró. tocar ganar. Ni modo, gané. Ni modo. Gané la partida. No, te decía que eso del qué tan imagínate una persona que quiera o no, que la sociedad demande limpieza de baños públicos. Uh-huh. Y sabes la limpieza que conlleva recursos, tener a alguien trabajando. No. ¿Sabes qué conlleva hacer ese tipo de trabajos, verdad? O sea, sí. tú estás consciente que no cualquier persona está dispuesta a hacer ese trabajo. No. Ni siquiera, bueno, cualquier trabajo que implique lidiar con los desechos humanos hay desde ahí no solamente hay una carga ideológica detrás, hay una carga de salubridad, hay una carga de rechazo. O sea, dices tú, limpio mi baño porque pues yo lo cago, yo lo meo. Pero imagínate tú hacerlo de personas ajenas. Entonces, imagínate, de acuerdo a si hay poca disponibilidad de la sociedad en hacer ese tipo de trabajos, entonces, ¿qué pueden hacer? Si se requiere ese tipo de trabajos, bueno, pues voy a ofrecer una buena paga, güey. O sea, si estás dispuesto a hacer ese tipo de trabajo, si nadie está dispuesto a hacer ese tipo de trabajo, pues voy a subir la vara para que alguien se anime a hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Pues son trabajos que normalmente te pagan, no sé, güey, 100 y algo al día. Al mes, quiero que terminas ganando como 4,000 pesos. Y es una realidad. Y imagínate, o sea, estar ganando esa miseria. Y aparte estar en un trabajo, pues realmente que no es digno, porque te estás enfrentando con enfermedades, te estás arriesgando con muchas cosas que no están a tu ver, porque te puedes encontrar también con desechos que no son propiamente del ser humano. Te puedes encontrar con sí, pues con desechos de jeringas y cosas. O sea, un montón que tú no estabas consciente que pudiera pasar. Entonces, yo soy la idea de que si un trabajo no haya tanta, que no muchas personas no estén dispuestas a hacerlas, pues que sea de perdida un salario digno para esos tipos de personas, o como los maestros de universidades en la educación. Como ejemplo, lo que está pasando ahorita en la UNAM, güey, o sea... Por ejemplo, ahorita dicen que los suecos y Finlandia, todos los países nórdicos, pues. Sí, los países nórdicos, los mejores salarios son a los maestros. Sí. O sea, el sistema educativo allá si eres un maestro, eres el pinche... También en Japón, maestro universitario. El dios griego. Pero también, y fíjate, incluso eso que mencionas es bien interesante, porque casi toda la gente que se dedica a la política en estos países es maestra o es maestro. Okay. Entonces, también es muy curioso porque muchos de estos políticos, vemos, por ejemplo, en nuestros países como los políticos se aferran al poder, se aferran al hueso, porque implican ingresos bien jugosos. Entonces, la mayoría de estos políticos nórdicos duran 1 o 2 periodos en la política y se retiran. Sí. Y quieren regresar a la docencia porque también ahí ganan muy bien. Pero, por ejemplo, mira, aquí en México, el maestro normalista de, no sé, primaria, secundaria, el normalista incluye primaria y secundaria, ¿no? Sí, es primaria de educación básica, pero también en secundaria entran mucho... Bueno, ¿tú crees que sea una necesidad de que haya una buena educación en los primeros niveles primarias o en la educación básica?
O sea, que los maestros sean bien pagados, pues, obviamente también bien preparados, para que se estén educando a tu hijo. Porque yo creo que son las bases, o sea, son los primeros años. Siento que un niño es como una esponja. Obviamente. El problema también sería aquí los buenos niveles los buenos niveles de evaluación de los maestros. Sí, pues, del perfil. Pero esa evaluación de los maestros yo creo que viene desde la universidad. O sea, no cuando egresan, no es solamente producir maestros a lo tonto y que se acomoden, sí, sino que la universidad sea el filtro. Porque una vez que ya tienen un título, es muy difícil ponerle filtros o ponerle trabas a una persona para que se dedique profesionalmente a algo. Ok. Sí, porque finalmente ya tienen la licencia. Sí, pues imagínate ahorita que yo te dijera, ¿sabes qué, Norberto? Tú no puedes trabajar como ingeniero mecatrónico en este lugar porque nos estamos dando cuenta que tu promedio es de 9.1 y ocupamos gente de 9.9. Pero hay ciertos requisitos para cualquier el puesto. ¿Sabes? Sí, pero como maestro, ¿cómo pones esos requisitos? Si en principio al momento de egresar de una carrera normalista ya sales, si te dieron el título es porque ya puedes dar clases. O que se comprometan con sí, no, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente pienso que debe haber una cuestión de salario digno, debe haber condiciones de salario digno, condiciones de seguridad social. Sí, eso sí. Para estos trabajadores esenciales, especialmente maestros, médicos, gente que se dedica a labores de limpieza, gente que se dedica o de saneamiento. De comida. Y a producción de comida, pues, pero el problema es, al momento de ya estar midiendo los estándares de calidad, ¿dónde pones tú el filtro? Si queremos vivir en una sociedad meritocrática, ¿dónde pones tú el filtro? ¿Al momento de contratar o al momento de estar dando tu beneplácito de que estas personas... Porque al momento que tú recibes un título universitario, en principio tú ya estás capacitado para ejercer esa profesión. Sí, pues. Pero al estar en la empresa o en el lugar donde te vas a desempeñar, que haya un compromiso que por parte de la empresa y por parte del empleado, en el sentido de estarse capacitando constantemente o de la demanda que se requiere en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, hay mucha raza o muchos maestros o muchos profesionistas, no solamente los maestros, sino que muchos profesionistas que logran el título de ser maestro, de ser ingeniero, de ser arquitecto, y creen que con eso solamente ya la tienen ganada. O sea, ya creen que ya no pueden, como que se sienten como un producto, o nos sentimos como un producto terminado. O sea, termino la universidad, ya soy un producto terminado, ya no tengo por qué estudiar, nada. O sea, yo ya cumplí los 5 años, ya aprendí lo que tenía que aprender, y ya puedo desempeñarme en cualquier obra, si soy arquitecto o ingeniero civil, y no es cierto. O sea, tú sabes que 5 años no son, o sea, sí son las bases, o sea, sí es algo, pero siento que la educación no se debe de basar simplemente en estudiar 5 años y órale, producto terminado como si fuera un sistema de producción, como si fuera un sistema de producción, y órale, voy a irme al mundo. No, güey, o sea, simplemente es conforme es dinámico la educación, yo siento que es dinámica. Entras a una empresa y se te da la oportunidad, porque también creo que la empresa debe ofrecer las oportunidades, pero con el compromiso de estar aprendiendo y capacitándote. O sea, con cursos o con no sé, diplomados o como se llame, pero estar creciendo profesionalmente, porque un 5 años o una carrera o un papel no te garantiza que vayas a ser un buen un ingeniero que puedas aplicar en todas áreas de tu vida. O un médico, un médico general, sí estudió un chingo, pero sigue estando verde porque no domina la cardiología, no domina no sé, lo del cerebro. Pero también el asunto, ¿no, Alberto? Cirugía plástica. El asunto, ¿no, Alberto? Es qué tanto te pueden servir las habilidades que estás aprendiendo en la universidad frente a los nuevos retos que suceden. O sea, entre los nuevos retos que acontecen. Porque al final de cuentas los retos van volviendo obsoletas ciertas habilidades y ciertas competencias que se desarrollan en el proceso educativo. Pues, entonces, por ejemplo, incluso en los cursos de actualización
cosas que aprendes hoy no te van a servir dentro de 5 años. Sí, cierto. El aprender ciertas habilidades no te van a servir en cierto determinado tiempo cuando se caduca la validez de ciertas enseñanzas, pues de ciertas habilidades. Entonces, eso nos orilla a que, a pesar de todo eso, esas personas sí deben de tener cierta garantía social. O sea, el asunto es que en el momento en que tú adquieres un contrato laboral, debe existir la garantía de que va a ser respetado tus derechos como trabajador, pues. Sí. Y quizá ahí está el problema, pues. Quizá ahí está el problema. Que tú, como trabajador, sí tienes que respetar esta parte de tu responsabilidad, que es seguirte formando como trabajador, pero también el empleador tiene que respetar tus derechos laborales, tu seguridad social, etcétera, ¿no? El problema quizá de la desigualdad, la desigualdad que estamos viviendo actualmente, es que ahorita el trabajador no vale absolutamente nada. Tenemos una sobreoferta de trabajadores y una muy escasa posibilidad de que se acomoden en un puesto laboral, de que obtengan un espacio laboral en el que puedan vivir dignamente, pues. Y hay un montón de gente ahorita matando por el trabajo que tienes tú, matando por el trabajo que tengo yo, que incluso creen que cuando lleguen a tener un trabajo como el que tenemos nosotros, van a estar en otro, ¿cómo se llama? En otro estatus social. Posiblemente sí lo estén. Pero tú y yo, que nos encontramos en la situación que nos encontramos, nos damos cuenta que no. Y hay personas que pueden... Todavía no estamos en una seguridad social, no nos encontramos en una seguridad económica o en una libertad. Ahora imagínate la persona que es competente, muy competente en lo que hace y él está seguro y no puede encontrar un empleo digno, de acuerdo a sus destrezas. Es otro problema. Porque... Sobrecualificación, pues. Sí, o porque no cumples con los requisitos, muchas veces porque, como te digo, los puestos de trabajo ya están cubiertos. La corrupción, lo que te decía, hay a veces que los puestos de ciertos trabajos pues son por influencias. Entonces realmente no hay mucha demanda de trabajadores, pero tú tienes talento. Entonces, ¿qué pueden hacer con esas personas? Pues son personas competentes, pero desempleadas. Y entonces empiezan a dudar de sí mismos, decir, bueno, pues, ¿qué fue lo que hice mal? ¿O qué fue lo que me faltó? Pero realmente no hay oportunidades para esa gente porque no han tenido, porque yo soy creyente también de la suerte. Mucha gente no lo cree, pero yo creo en la suerte. Te voy a decir por qué. Yo tengo la suerte de haber nacido donde nací. Uh-huh. De haber nacido... Suerte como condiciones aleatorias, pues. Sí, o sea, yo no tengo la culpa de haber nacido en México. No tengo la culpa de haber nacido... Ni la culpa ni el mérito. Ni el mérito. No tengo la culpa de haber nacido con una familia clase media baja. Y no tengo la culpa de que me hayan podido, pues, pagar una universidad pública, por ejemplo. Pero si yo hubiera nacido en África, yo tampoco hubiera tenido la culpa de nacer en África, güey. Y posiblemente hubiera sido otro tipo de contexto, otras circunstancias. Ni el mérito, porque si hubieras nacido como el hijo del presidente de ¿cómo se llama? De un país africano petrolero. Bueno, como... sí. Pues ahí sí, ahí tuviera otro yo no hubiera tenido la culpa. Entonces mucha raza dice, que pudo... que no con muchos talentos o no con muchas habilidades y pudo realizar algo, una acción con éxito, ellos creen que eso es que se merecen ese éxito porque lo realizaron, a pesar de que no batallaron tanto. Pero no están conscientes que hay personas posiblemente más competentes que ellas y no están en la misma posición que ellos porque tal vez los que no pudieron no tuvieron la suerte de haber nacido en una familia prestigiosa o haber tenido los recursos en tiempos de universidad o en preparatoria o lo que fuera. Entonces, ahí el mérito, ¿cómo se mide? O sea, el mérito no se puede medir porque, para empezar, ciertas personas nacen en un contexto social
no sé, de nivel 5, por ejemplo, y hay personas que nacen en un nivel, para ponernos en números, menos 50. Entonces, el momento en que la persona no se esfuerza tanto, pero en 50 años, la persona no se esforzó tanto, pero llegó al nivel 10. Y esta persona se esforzó mucho, pero fíjate de dónde empezó, desde menos 50. Se esforzó mucho y ponle que llegó al 0. O sea, realmente, a pesar de su esfuerzo y de su mérito, nunca pudo llegar a la nunca clase. Se va a emparejar contigo. Nunca se va a emparejar con él. Entonces, ahí, eso es lo que te decía sobre la movilidad social. Ahí podríamos nosotros establecer que uno de los parámetros fundamentales que se tienen que cumplir, o una de las condiciones necesarias para que haya movilidad social, es que las necesidades materiales estén cubiertas. Sí. Y que haya igualdad de condiciones para que las personas puedan competir. O sea, mira, ahorita dicen, ya hay universidades públicas, hay una educación, hay servicio de educación. O sea, el Estado te garantiza. Cambiaría la palabra. De ¿cuál? Aún hay, de ahora hay a todavía hay. Todavía hay universidades públicas. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos vayan a durar, güey? Pues están surgiendo nuevas universidades. Sí. Según la que yo he estado. Pero bajo la lógica de un modelo neoliberal. O sea, las universidades públicas son un lastre. ¿Por qué? Porque el incentivo de dónde viene. Del Estado. O sea, sí. El recurso viene del Estado. De nuestros impuestos. Y eso es gasto social. Sí. Y el gasto social, al final de cuentas, viene de los impuestos. Sí. Y los impuestos vienen de los trabajadores. Sí. De las empresas que pagan impuestos. Los impuestos se aplican en gasto social. Y el gasto social, pues de ahí surge el ingreso para las universidades. Bajo la lógica neoliberal, cada vez estos impuestos tienen que reducirse para mejorar la capacidad del mercado de autorregularse. Oye, incluso dentro del ámbito de la educación. Dicen que por ahí que ¿Ya pusiste? Sí, ya puse. Que una de las armas para combatir la desigualdad es la educación. Pero si tú inviertes mucho, entre más inviertes en la educación, pero no cubres la parte de manutención de las familias humildes o de escasos recursos, pues así le inviertas 20, 50, 100 millones a la educación, creo yo que no puede servir, no pudiera servir de mucho a esas familias que tengan escasos recursos, porque no han podido todavía cubrir sus necesidades básicas, como la vivienda, salud, sí, obviamente, y alimentos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y aunque tengan garantizado una salud, una educación o un derecho a la educación gratuita, pero si no tienes cubierta esa necesidad, entonces creo que la inversión sería pues diokis. O sea, sería un gasto innecesario, porque realmente lo que ahí tendrían que garantizar a esas familias pobres es que de perdida vayan a la escuela con comidos, desayunados o comidos, o con algo. Pero imagínate invertir, el que el gobierno diga, no, pues el arma de la desigualdad sea la educación. Estoy de acuerdo, pero no tan de acuerdo en el aspecto de que si no está cubierta una variable como el bienestar, no sirve de nada la inversión pública en la educación. Sí sirve, güey. Sí sirve, pero sí pienso que sirva, pero sí considero que de todos modos no es suficiente. O sea, realmente la educación sí es uno de los pocos ascensores sociales que quedan. Sí se debe invertir mucho en educación, pero aún así se debe invertir en otro tipo de solución a las condiciones sociales. O sea, sí necesita haber un respaldo a otras necesidades. Okay. Por ejemplo, sí se necesita apoyo en vivienda a comunidades vulnerables o a personas con vulnerabilidad, pobreza extrema. Se necesita apoyo en alimentación de calidad. Y sí se necesita salud para todas estas comunidades. O sea, se necesita un piso parejo, güey. ¿Cómo? O sea, el problema ya está.
hay muchas familias pobres que no tienen el primer escalón. Chingo de familias pobres. ¿Cómo le decía una escala de Maslow que decían que... la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow. Que la primera escalón era la vivienda, sí, pues las necesidades básicas, para poder comer, vivienda, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Cómo se llama? Entonces, salud, etcétera, ¿no? Aunque ya está un poquito superada la pirámide de Maslow, pero para este término puede servir, pues, o sea, sí necesitas garantizar ciertas condiciones materiales básicas para que una persona pueda lograr desarrollar todo su potencial. O sea, es como querer sacar la licencia de manejo. O sea, para poder tener una licencia de manejo, ocupas ver, güey. Ocupas tener ojos. Sí. No, si eres ciego no puedes manejar, pues. Si eres ciego no puedes manejar. Entonces, en este caso de esas familias, siento que es como algo parecido. Si no tienes cómo comer, ni cómo transportarte, ni cómo vivir dignamente, pues ni siquiera, no puedes darte... no puedes pensar son discapacitados, son discapacitados sociales, sí, o discapacitados económicos. Sí. Entonces, si ya está ese problema, ¿cómo se podría solucionar? Porque ahorita el gobierno de AMLO está dando mucho apoyo precisamente estas comunidades, y más que nada indígenas del sur, y sí les está invirtiendo en obras, les está apoyando con becas a los estudiantes pobres, pero pues, no es suficiente, güey. Pero pues al final de cuentas también lo hace por finalidades políticas, pues. Sí, o sea, sí. Porque pero ¿tú crees que sea la solución darles 800 pesos mensuales a un morro con necesidades? No, tampoco es un ejercicio inútil, o sea. Sí. Para esas comunidades posiblemente sí les cambie bastante la vida el hecho de tener 800 pesos más. Pero no es una solución. Pues esos programas sociales realmente es populismo de izquierdas. Pero realmente donde se debería de ir es a programas de desarrollo social. O sea, programas de desarrollar riqueza en esa zona a través de sus recursos, generar cooperativas, generar formas en que esas comunidades puedan salir de la vulnerabilidad en la que se encuentran, pues. Ahorita estaba también otro tipo de estrategias, era crear empleos masivos, informales, obviamente porque son trabajadores que no tienen estudios, entonces tienen que realizar trabajos informales, entonces potencializarlos o en forma masiva los trabajos informales para que la gente pueda obtener ingresos de esos empleos y así poder activar la economía ahí, en ese sector, y así de perdida pudieran ya tener ingresos estables dentro del sexenio. Y a mí se me hace una buena estrategia en esa parte, porque para solución de corto plazo puedes de perdida estar garantizado que en 6 años puedas trabajar, generar un ingreso, y yo soy jornalero o yo soy agricultor y pues eso es lo que me dedico y ahí trabajo, órale, a trabajar. Creo yo que eso podría ser pues una solución a un pequeño problema, pero si lo ves a solucionar el problema raíz, pues queda el problema de raíz es estructural. O sea, cuando nosotros planteamos ya la estructura, nos estamos yendo a Marx. O sea, Marx plantea que toda sociedad se divide en estructura y superestructura. Okay. Entonces, la estructura que son los medios de producción y la mano de obra. O sea, los medios de producción pues vienen siendo las fábricas, las máquinas, todo lo que se necesita para producir un producto o un bien, sí, está bien. Entonces, la superestructura que viene siendo todo lo cultural. Okay. Entonces, el problema es que en la estructura, en la infraestructura, nos encontramos que los bienes de producción se encuentran en manos de unos pocos. Y realmente la mano de obra se encuentra en el resto de la población. En el resto de la población. Entonces nos encontramos que al final de cuentas, según lo que dice Marx, el valor agregado de una cosa se produce a través de la mano de obra, a través de las horas que le inviertes en la producción. O de la destreza del empleado. Sí, del conocimiento
y de la mano de obra. Obviamente en la mano de obra van implícitas todo el conocimiento que tú tienes para poder transformar la materia en un producto o en un bien o en un servicio. Y en ese sentido, ahí está el valor agregado. Ahí está el valor agregado. En el conocimiento que se le pone a la cosa y que se le imprime a la materia para poder transformarla en algo que pueda ser redituable. Sí. Entonces, realmente, ¿quién se queda con todo este bien? Pues viene siendo el dueño de los medios de producción. ¿Por qué? Porque el empleado, el proletario, el trabajador, no tiene otra cosa más que su fuerza de trabajo para poder vender, para poder empeñar, para poder alienar. Pero eso es en el contexto de 1900... Y actualmente también. Pero ahorita, por ejemplo, con el libre mercado, nosotros podemos emprender un negocio. Sí. Y tenemos una idea. Sí. Y si creamos impacto a la sociedad sobre nuestro bien. Pero tú vas a competir. Sí, claro. Pero imagínate que podamos, con ese bien que producimos, impactar a la sociedad y se pueda producir en masa, digámoslo así, pegó el producto y por ende pues, somos merecedores de la riqueza porque cubrimos una necesidad o el producto le gustó a la gente. Entonces ya podemos poner un precio y ya nos hacemos ricos. En un mundo ideal. En un mundo ideal. Sí. Porque para poder competir en una escala en la que te puedas volver multimillonario necesitas... Bueno, no millonario. Sí, o sea, pero necesitas nuestra condición. Sí, necesitas una inversión de capital. Y quizá tú y yo sí lo podemos hacer porque gozamos de cierto beneficio social, como dijimos, ¿no? Venimos de clase media, etcétera, etcétera. Podrías poner una empresa de clase media, una empresa, ¿cómo se llama? Una pequeña empresa que se dedique a poner aires acondicionados en una ciudad tan calurosa como Culiacán, posiblemente puedas empezar a competir con otras empresas y si puedes diferenciarte de tu competencia y ofrecer, además de un valor agregado, no sé, una experiencia de venta y de marketing y ya todo lo que tú quieras, sí diferenciarte y lograr cierta riqueza, ¿no? Cierta riqueza, un ingreso decente. Pero necesitas inversión, pues. No, pues sí, claro. O sea, necesitas inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahorita llegara una multinacional a invertir en el rubro y le metiera miles de millones de dólares y se pusiera a competir con la gente que está aquí? Pues obviamente va a tronar, pues tu empresa va a tronar y no va a poder competir en ese rubro, en ese ámbito. Entonces es el problema con el capitalismo, que siempre va a haber gente que va a partir de una base material más acomodada y va a competir en desigualdad de condiciones. Y el sueño americano, por ejemplo, estos de los sueños de garage, de que en Google, Amazon, Apple, que todo se empezó en un garage. Y pum, el sueño americano dice trabaja duro y vas a triunfar. O sea, el sueño americano es realmente la meritocracia pura y dura. Sí, pero cada vez es menos real, es menos accesible a la mayoría de las personas. O sea, realmente cada vez con cada generación que ha ido pasando se ha ido disminuyendo la posibilidad de que las personas puedan moverse socialmente, adquirir condiciones de vida cada vez más estables, condiciones de vida más buenas. El problema... Entonces, el mensaje a la gente o la realidad que estamos ahorita, la cruda realidad es que es muy difícil tener movilidad social actualmente en México. En México y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Sí. O sea, obviamente va a haber grados de movilidad social. Sí. No, países, o sea, todavía hay cierta movilidad social. Ahorita no recuerdo el porcentaje, creo que es alrededor de un 3-5% de movilidad social. Sí. O sea que estamos hablando de 100 millones de personas. 100 millones de personas, un 5%, o sea, todavía puede moverse socialmente. O sea, dar saltos. Si estamos hablando de 100 millones de personas, 5 millones todavía se pueden mover. Drásticamente. Sí. Real. Ok. No, real. Drásticamente me refiero a que un salto abismal de que estoy de clase media, paso a clase alta. No, creo que no. O sea, ahorita no tengo las cifras en la mano, pero sí es muy difícil. O sea,
realmente alguien que viene desde abajo, desde una clase social muy vulnerable, en la actualidad es imposible que se pueda convertir en multimillonario. Y de igual manera, de pobreza extrema a clase media. Todavía podría Creo que existir. dentro de ese rango. Pero es que la clase media y la clase de pobreza extrema. No hay mucha diferencia. O sea, son ¿cuántos miles de pesos? 10,000 pesos más, 10,000 pesos menos. 10,000, 15,000 pesos más. Sí. O sea, realmente no hay una diferencia abismal aquí en México a lo que consideramos clase media, que la clase media en México realmente sería la pobreza de un país primermundista. Sí. O sea, 15,000 pesos aquí en México pueden marcar la diferencia para una familia de vivir dignamente a no vivir ¿Cuánto dignamente. es el porcentaje que ahorita estamos viendo de los salarios en México? Que en México alrededor de 13,500 pesos es lo necesario para que una familia pueda vivir dignamente. Una familia entera. Una familia con 2 hijos, creo. O sea, un papá, una mamá y 2 hijos, 13,500 pueden vivir. Están dentro. No, ¿cómo decía el artículo? Están fuera de vulnerabilidad. Ah, ok. O sea, se escapan de la vulnerabilidad. Sí. Pero eso no quiere decir que sean ricos, sí, o que sean clase media. No. O sea, realmente pues tienen lo básico. Pues pueden pagar su canasta básica de alimentos, pueden contratar a internet, pueden rentar una casa chica, pueden comer todos los días, comprarse un carro de segunda. Y fuera de eso, poco. Sí. O sea, realmente, si esa familia tuviese una crisis, pasaría a ser clase vulnerable muy rápido. Un accidente. ¿Un accidente? Porque, por ejemplo, una enfermedad. Si en esa familia solamente trabaja una persona, papá o mamá, ¿no? Trabaja solamente una persona. Uh-huh. Llegase a accidentarse. Y está bien, lo pensionan por accidente, ¿no? O sea, le dan la pensión por accidente. Uh-huh. La pensión no va a cubrir sus necesidades. Porque aunque su sueldo sea de 15,000 pesos, realmente su pensión va a ser de 3,000, 3,500 según el Afore o esas cosas, ¿no? O sea, esa gente no está preparada para un acontecimiento inesperado. O sea, toda la gente que trabajamos en México realmente no estamos preparados para eso. No. O sea, la gente que está viviendo ahorita. Y es que yo tengo un problema con esta madre de la clase media. Porque clase media es una persona que gana arriba de 13,000 pesos. Hasta una persona que gana abajo de 36,000 pesos. Sí. En este país se considera a alguien rico, entre comillas. Con 36,000 pesos. 36,000 pesos. Entonces, ¿realmente es rica una persona que gana más de 36,000 pesos? En México sí. Tienes buen ingreso. Y para algunas personas, pues, realmente si lo ves de esa forma, 36,000 pesos, pues sí. Te dan para vivir dignamente, pero no te garantizan una seguridad a futuro, no te garantizan una estabilidad económica, no te garantizan... No, pero bien, pues, repito, por debajo de los estándares, de acuerdo a los estándares de México, el ingreso de México, pues es un buen sueldo. O sea, te garantiza de perdida vivir, de perdida ya con la canasta básica ya asegurada. Ahora ya puedes tener ciertos lujos, carrito, yo creo que de agencia, y ciertas parrandas con tus camaradas, pero ya puedes tener cierta holgura o ciertos grados ahí de libertad. Pero la familia esta que tú me planteabas de 13,500 al mes, con una familia de 2 padre y madre con 2 hijos, o sea, realmente están ajustados, güey. Nomás viven para comer, están en su casa y ya, güey. Nada, para un accidente, para un imprevisto no lo tienen. No, para una cena familiar no lo tienen, güey. O sea, se van a mantener simplemente... Y lo que estábamos viendo ahorita de los datos, pues un 15% de la población solamente gana más de 15,000 pesos. Y es una familia, pues
sinceramente que no están disfrutando la vida, güey, porque no tienen recursos. Bueno, eso de disfrutar la vida ya es... Bueno, es ya subjetivo. Subjetivo, ¿no? Pero yo disfruto y te gané. Yo disfruto... Como una pieza, ¿no? O sea, eso de disfrutar la vida es distinto. Sí, o sea, sí. Yo creo que es distinto. Subjetivo. Y si todo el país ganara más de 15,000 pesos al mes, posiblemente... Para muchos fuera muy bien y para otros... No, para todos fuera muy bien, porque ese dinero se distribuiría a todas las compañías y la economía de México fuera muy, muy dinámica, pues. Pero no es así, pues realmente tenemos a un 80% de la población que gana menos de 15,000 pesos al mes. Y ya si nos vamos... ¿Con un sueldito de 80,000 pesos? Con un sueldito de 80,000 de 50,000 pesos. De 50,000 pesos. Gato máquina. O sea, realmente, pues tú qué harías con un sueldito de 50,000 pesos. No, hombre. ¿Qué harías tú con un sueldito de 50,000 pesos? No sé, güey. Ni siquiera me he planteado esa pregunta. ¿Qué haría? Yo creo que me comprara ciertas cosas de mi pasión. O sea, tus hobbies. Empezarías a gastar dinero en tus hobbies. Alimentar mis hobbies. Y me dedicaría a eso. O sea, no me dedicaría a eso. Me dedicara más tiempo a mis hobbies. Y viajara más. Sí, viajara. Pues eso sería conocer a nuevas culturas. A mí me gustaría conocer nuevas culturas. Porque siento que hay muchas culturas por conocer y no estar encerrado en el mismo rancho. O sea, abrirte a nuevas formas de pensar, creo que te abre más el... Y eso se entiende en esta sociedad, pero quizá con 50,000 pesos al mes puedas labrarte, no sé, una seguridad a futuro. O sea, con 50,000 pesos al mes podrías acrecentar ese dinero por medio de inversiones. Invertir también. Podrías pagarte un seguro de gastos médicos que posiblemente mayores no lo tienes. ¿Tú qué harías? Eso, o sea, inicialmente destinar un porcentaje al ahorro, a inversiones, y a la inversión, sí. ahorro en inversiones, posiblemente hacerme de bienes inmuebles, ya sea terreno, ya sea tierras de cultivo, para dedicarme a cultivarlas, a generar a poner una huerta, etcétera, etcétera, a poner, no sé, o sea, una propia empresa que me esté generando ingresos más allá de mi trabajo. Comprar departamentos y rentarlos. También. O también, sí, pues, con eso de bienes inmuebles me refiero a todo eso, ¿no? O sea, te podrías cambiar la vida a ti, a tus hijos y a tus nietos. Si lo planeas bien. Quizá el problema sea plantear el ingreso en términos de consumo, pues. Quizá a veces nuestra idea de querer solucionar nuestros problemas para el disfrute sea nuestro principal error. O sea, cuando planteamos Pero a ver, tú estás hablando del placer, ¿no? Sí, en disfrute, pues en el aspecto hedonístico. O sea, yo quizá lo último que haría ahorita al momento de tener dinero... Satisfacer tus placeres. Sí. O sea, pero también es por... Pero también tienes... O sea, ¿cómo te explico? Para ti, ¿qué es la felicidad? Porque dicen que la felicidad es... y ahí nos meteríamos en otro... O sea, maximizar... O sea, disfrutar la vida o ser feliz es subjetivo, sí, pero dicen o comentan que es satisfacer tus deseos. Si quieres, eso lo tratamos en otro podcast, güey. Bueno, porque a ver, la felicidad es uno de esos temas límites que vamos a encontrar muchos puntos de inflexión. O sea, vamos a encontrar muchos aspectos que no podemos agotar en un solo tema. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque una felicidad hedonista sería maximizar el placer y disminuir el dolor. Una felicidad aristotélica sería encontrar la virtud, la eudaimonía, que es perfeccionarte en ti mismo a través de tus obras, de tu formación, y a través de eso alcanzar la virtud.
una felicidad desde un punto de vista materialista, pues sería alcanzar la mayor cantidad de bienes y poder maximizar tus ganancias, ¿no? O sea, la felicidad es un tema aparte, pero sí una calidad de vida yo pienso que sí debe de, sí atraviesa directamente por la cuestión material. Bueno, entonces digamos que cuando ya alcanzaras ese nivel de ese nivel económico al mes o ese ingreso y ya tuvieras todas esas necesidades cubiertas, de ahí que sí, güey. Porque yo he escuchado que mucha raza cumplen con todo ese tipo de necesidades y llegan. Volvemos a lo que decía la pirámide de Maslow, pues. O sea, realmente lo que está en la cima de la pirámide es la autorrealización. Sí. O sea, sí. Al final de cuentas, ahí que entra. Solucionar, ¿cómo se llama? Trascender, encontrar un lugar en tu comunidad, ayudar a tu comunidad. Fundación. No solamente fundaciones, o sea, realmente encontrar actividades que te permitan ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo, caridad, filantropía. Encontrar actividades que a ti te permitan sentirte bien y ayudar a los demás. O sea, no puedes ayudar a los demás cuando tú ni siquiera estás no estás completo, güey, o no tienes tus necesidades cubiertas. Mucha raza dice, es que yo voy a ayudar a mucha raza. Güey, pues primero ayúdate a ti mismo. Y ahí parte es que eres egoísta. Tú eres una persona egoísta. Y yo les digo, es que yo no es que sea egoísta, sino que yo aún no puedo solventar o no puedo ayudar a las personas porque apenas puedo conmigo mismo. Sí puedes y sí lo haces. Pero de otra manera, ¿no? Sí, o sea, quizá cada quien puede aportar de acuerdo a sus... Sí, y así debe ser, o sea, según tu riqueza material, está tu posibilidad de ayudar materialmente a tu prójimo. Sí. Según tu capacidad intelectual, está tu responsabilidad intelectual de ayudar al prójimo. Uh-huh. Igual, según tus capacidades físicas, pues está en tu responsabilidad contribuir a tu contexto para que sea mejor. Sí. Entonces, es precisamente ahí donde se encuentra el punto, pues. Que estamos en un punto de inflexión en nuestra sociedad contemporánea en la que nos encontramos en que nadie se siente comprometido con la comunidad, cuando es la comunidad la que nos ha dado todo. Cuando es la comunidad la que nos ha brindado las posibilidades tanto sociales, materiales, de educación, etcétera, para poder llegar al lugar en el que nos encontramos. Entonces, ¿tú crees que una persona depende de otra persona? Sí. O sea, así. Totalmente. O sea, tú eres un ser dependiente. ¿Qué es la humanidad, güey? Somos seres sociales y por lo tanto nuestra humanidad depende de nuestra interacción social. Quítale a un ser humano su sociedad. Pero, por ejemplo, pero ¿qué dirías del nacimiento? O sea, nacemos solos. O sea, ¿cuál será tu respuesta a eso? Es que mucha gente dice, es que nacemos solos. Pero es que no naces solo. Y fallecemos solos. Pero es que no naces, bueno, naces individual. Eres un individuo cuando naces. Sí. Pero somos una especie tan frágil, güey, que necesitamos por lo menos 3 años estar siendo cargados en brazos, amamantados. No nos podemos alimentar solos, nos tienen que dar comida en la boca, nos tienen que dar teta para poder cuidarnos, defendernos, que no nos maten, limpiarnos el fundillo porque andamos todos cagados. O sea, realmente necesitamos de los demás. Tú no aprendes lo que tienes de lenguaje solo. No, pues tengo que tener referencias de otras personas. O sea, al final de cuentas, la sociedad es la que termina transmitiéndote todo su bagaje y termina convirtiéndote en lo que eres. Sí. Si es una sociedad horrible y pésima y violenta, te va a convertir en eso que es un reflejo de ella. Entonces, en la medida en la que esta sociedad sea cada vez más culta, sea cada vez más informada, sea cada vez más sensible y empática, pues obviamente esos valores se van a transmitir. O sea, lo hemos hablado, de cuenta, somos el reflejo de nuestra familia. Sí. Y nuestra familia al final de cuentas es un espejo de la sociedad. No en general, pero sí de un aspecto de ella. Si vienes de una familia unida, trabajadora, empática, con valores, con ciertas convicciones,
obviamente eso se te va a transmitir a ti. Entonces, la familia es, digamos que todos partimos de una familia. O sea, la familia es la única institución donde te puede garantizar. No es la única, pero yo creo que sí es la principal. La más importante. Yo creo que es la más importante. La más importante para poder ser una mejor persona o ser un mejor ciudadano. Más bien para ser un ser humano sano, o sea, mentalmente. Un ser humano con una... Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con esta raza que nace en condiciones de... Pero hablar de familia, el problema es que hablar de familia es que hay muchos tipos de familia. Sí. O sea, no todas las personas tienen la bendición de haber nacido en una familia con papá, mamá, unida, con ciertas convicciones, con cierta educación. Entonces, espera. Entonces, si ahí hay un punto de la desigualdad. Si un niño o una persona nace en un contexto familiar, no sé, sin papá o sin mamá o disfuncional o sin ninguno de los dos, o que tu mamá o que tu papá le esté pegando a tu papá, o sea, algo sí, algo contexto malo. de violencia. Entonces, algo que no está bien. Desde ahí ya partes de una situación desigual respecto a los demás que tienen un seno familiar, pues, sano. Sí. Es que todo es... Y esa variable, si te fijas, no se pueden controlar, güey. No, tú no las puedes controlar. No, ni el gobierno, ni el Estado puede controlar ese tipo de o sea, yo no puedo... nosotros, el gobierno no puede controlar si yo ya me quiero divorciar de mi pareja y tengo... ya no quiero estar con mi pareja. En eso no. Y ya tengo un hijo. Y ese hijo psicológicamente se va a ver afectado por esa situación. Sí, pues, pero por ejemplo, es preferible un divorcio. Yo digo, es preferible un divorcio a que exista violencia física. Sí, pero ya estamos partiendo de una situación desigual. Desde ahí ya estamos mal. O sea, ya... No, pero por ejemplo, ahorita sí está demostrado. ¿Y porque ya no tengo piezas? Porque ya ganaste, güey. Sí. Qué rápido. Porque ya no tengo piezas, porque ya ganaste, güey. Está buena la plática. Está bien. Y ya llevamos 1:22, güey. O sea, sí metes el punto de que desde ahí también parte una variable de la desigualdad. Nacer o formarte en una familia disfuncional, o con problemas, o con una educación escasa. O sea, no una educación de valores escasa. Ver que tu papá se le hace bien robar, o cuestiones así de ese tipo. O sea, es que sí existe, güey. En cada sociedad de estas que nosotros estamos... En estas microsociedades que se crean, sí. En cada una de estas periferias, entre más desigualdad haya, entre más aspectos negativos haya, va a existir algo que le va restando tu posibilidad de desarrollarte. Va a haber elementos. Obviamente siempre hay casos extraordinarios. Hay gente que aunque esté en la peor condición, pues logra salir adelante. Pero son los menos, pues son casos, por eso son casos. Y ahí es un caso de mérito. O sea, a pesar de haber tenido una familia de escasos recursos. Pero ahí es mérito moral, güey. Mérito moral. Porque si fuera mérito real, se premiara y no se premia. Pues, ¿qué se premia, güey? Es que el único premio que hay en las sociedades es que para que haya el beneficio económico. Sí, exactamente. Es todo. O sea, ¿cómo mides el mérito? ¿Con ingresos económicos? Puede ser variable, güey. Sí, obviamente, por eso digo, es mérito moral. La meritocracia es un aspecto moral. Por ejemplo, un policía, en términos ideales, ¿consideras que un policía tendría que ganar más dinero que un arquitecto o que un ingeniero? Un policía. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí, no. Dependiendo. En términos ideales, ¿no? No, en términos ideales, cada persona debería tener su salario justo, pues. O sea, es que me estás comparando gente que
tiene un esfuerzo distinto, pues. Pues sí. Pero no existe... ¿qué tan impacto tiene en el... O sea, la seguridad pública es muy importante. Sí. Ay. Definitivamente. Pero es más... yo considero que la seguridad pública... Es que no me puedes decir que la seguridad pública... Si la seguridad pública es más importante que la salud. Porque pertenecen a distintos rubros. Pues sí, obviamente, pero... No, pero yo me refiero a un arquitecto, por ejemplo, o a un ingeniero. Yo creo que la seguridad pública es más importante que la construcción de una casa, por ejemplo. Ahí, pero no aplica siempre, o sea, no aplica porque soy policía yo voy a ganar más dinero porque tu aportación a la sociedad es menos, es menos que mi aportación porque yo estoy aportando a la seguridad pública del país, así que pues yo tengo que tener un ingreso superior al tuyo. Y eso es lógico, pero no siempre es así. No, obviamente, pero ¿qué es lo que va a pasar? El arquitecto va a decir, yo estoy produciendo más dinero. Yo estoy generando desarrollos inmobiliarios que están produciendo tanto dinero. Entonces, ¿qué es más valioso para la sociedad? ¿Cómo determinar qué es más valioso que otro? ¿Cómo determinar que esto es más valioso que lo otro? O sea, es muy difícil. Sí, obviamente, pues el asunto ahí es que todos estos individuos que están generando cierto valor social, al final de cuentas están en desventaja, pues. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay gente que no está generando ningún valor social y aún así está en el top. Que está en la élite social sin generar absolutamente ningún valor y está recibiendo todo este valor agregado social debajo de él, y aún así se está beneficiando, pues. Entonces, he ahí el problema, pues, que hay gente que no está abonando a esta sociedad, a la sociedad, y aún así está recibiendo beneficios. Porque o heredó riqueza, o sí, pues la heredó, pues, o sea, la riqueza se hereda. Y por ejemplo, ¿te acuerdas que estábamos platicando sobre el único medio para poder tener una movilidad social, un salto cuántico, ya casi parezco coach, un salto de grande entre modelos sociales, lo ilegal, caer a la ilegalidad? Puede existir, sí, o sea, definitivamente. Si yo quisiera moverme socialmente de una clase media a una clase alta, una conducta antisocial. O sea, es la única forma, yo creo, de brincarse, de poder escalar. Y es que desgraciadamente se va a ir muy feo. Sí. Mucha gente que está en la elite, que está en el top de la escala social, ha caído en esas. Si no fue él, por lo menos fue uno de sus antepasados que en algún momento hizo algo que se considerara ilícito o por lo menos éticamente reprobable. Sí. Entonces, ¿qué es mejor? Vivir nosotros estamos como que ahí viviendo... Estamos en el margen, güey, pero... En el margen, pero ¿qué pasaría con una persona que nace en una familia disfuncional, en una familia con escasos recursos? Es lo que se considera vulnerable, pues. Una persona vulnerable. O sea, una persona que se encuentra en vulnerabilidad social, sí. Es con todas estas condiciones. O digamos con una persona que dijimos ahorita, un incapacitado social. Esa persona va a tender a pensar o tiende a la delincuencia, güey. Va a tender a tiende a ser un delincuente. Sí. Desafortunadamente, pero así es. O sea, ¿y cómo impides eso? No lo puedes impedir porque esa gente quiere comer, quiere llevarle un sustento a sus hijos, o simplemente quiere cumplir un capricho. Tener un celular, o tener un carro, y por eso roba. Sí. Entonces, pero él se dio cuenta que va a ser imposible acceder a esos bienes trabajando de manera legal, porque él sabe perfectamente que nunca lo va a lograr porque no va a tener movilidad social, sabe cómo es la realidad, sabe cómo es el contexto. ¿Te gustaría que el próximo podcast fuera movilidad social y delincuencia? Será buen tema. Sería buen tema. Porque ya ahorita estamos llegando al límite que nos impusimos. ¿Cuánto? 1 hora y media. Bueno, ya.
Entonces, pues aquí despedimos el podcast. Mis conclusiones son que me la pasé muy a gusto platicando aquí con mi compañero Norberto, disfrutando de este dominó que ahorita vamos a terminar. Y esperamos que ustedes también se le hayan pasado muy bien. Esperemos que les esté gustando este contenido. Comenten si les está gustando, de qué temas gustaría que tratáramos, críticas positivas, negativas. Todas son bienvenidas. Todas son bienvenidas, estamos mejorando, estamos aprendiendo. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Y pues yo soy Julián. Alberto. Y esto fue Se hizo la machaca. Muchas gracias y hasta luego.